Bien, chicos. Preguntas. ¿Desarrollaron los ejercicios? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Qué pasa? ¿No hay respuesta? ¿No hicieron nada? Yo no los hice porque no tuve tiempo, estuvimos Bueno, con muchos parciales. yo voy adelante, después no sé si hay dificultades. Bien, antes que vamos a poner una fecha, me parece que ya la habíamos un poco conversado, de hacer un trabajo práctico. Yo tengo como posibles fechas el 13 de octubre entregar el trabajo práctico y el 17 de noviembre poder hacer el parcial. Buenos días a los que llegaron ahora. ¿Sí? Profe, hola, buen día. Buen día, Rocío. ¿O de octubre? El parcial. No, el parcial lo haríamos en noviembre y en octubre haríamos un trabajo práctico. Ok. ¿Bien? ¿Qué fecha dijo en el parcial? El parcial 17 de noviembre, que es un miércoles, ya está terminando casi el semestre. Haríamos el parcial, después me parece que el 20, en la semana del 22 en adelante ya se van adecuando para hacer los recuperatorios y eso, o sea, creo que queda una semanita para que ustedes se pongan al día con las cosas que tienen retrasadas, o quien ha reprobado, no sé, en el primer semestre o le falta trabajo, se tiene que poner al día en esa fecha. Por eso, quien le falte algo del primer semestre, vaya preparándolo, que así cuando se abra la semana de recuperatorio ya pueden subir sus cosas. O si tiene que recuperar el parcial. El trabajo práctico ya se los voy a subir. Van a ser ejercicios, que es lo que ustedes deberían un poco haber preparado como preguntas si tuvieron dificultades, pero si no lo hicieron, bueno, vamos a seguir adelante con lo que viene, que es esta tercera parte de esta unidad, que un poco la dividí así para que no sea todo muy junto. Lo importante es que ustedes sepan usar, sepan calcular lo que es una tasa de natalidad, de mortalidad, qué es una razón o una proporción, y de ahí vamos a hacer algo práctico. La unidad que sigue tiene un poco nociones de estadística, entonces esto también nos va a hacer algunos cálculos. Es más por este lado, la parte de lo que nos falta de materia. Bien, vamos a ir con lo de hoy, que es la otra parte que nos quedaba, que es demografía. La demografía, nos dice un poco, estudia esta colectividad humana, que esto está más referido a un momento concreto en que se estudia, o a su evolución. Aquí vamos a ir viendo que los movimientos demográficos y los movimientos de personas, ¿no?, que tenemos en el mundo, bueno, así que vaya cambiando, y también los nacimientos, las muertes, etc. Y las pandemias, ¿no? Sabemos que han habido pandemias, ya hablábamos en las otras clases que han habido grandes pandemias y que ha muerto mucha gente. A ver, ¿quién puede decir qué pandemia hubo grande? Ya lo hemos preguntado algunas veces en las otras clases. Un poco de historia, chicos. Vamos, para no hablar solamente yo, a ver, ¿qué nos acordamos de pandemias que hubieron?
lo han ido nombrando en este tiempo, recordando. Y de la que se habló mucho en este tiempo es de la gripe española La también. gripe española, que fue en el primero. ¿La fiebre amarilla, profe? La fiebre amarilla, también. El dengue. Dengue, que lo tenemos presente, chicos, en este tiempo, solo que como estamos con el coronavirus, hace más ruido lo otro. ¿Qué más? ¿La fiebre amarilla, profe? Sí, ya la nombraron. Ah, perdón, no la escuché. Sí. Una que fue en Europa, que La peste negra. La peste negra. La peste negra, chicas, esa fue, o hasta ahora ha sido la que ha matado más cantidad de gente. ¿Se acuerdan que, no sé si era con este grupo o en el otro, pero recuérdense que murieron muchos millones de personas y Europa quedó diezmado y le costó muchísimo recuperarse de todo el daño que esto produjo, porque no solo perdió gente, sino que se daña todo, ¿no? La economía, cómo vivían las personas, etc. Además, cómo estaban en ese tiempo, cuáles eran las condiciones en que vivían, etc. Entonces esto también hace que sea todo mucho más difícil, ¿no? La peste negra fue terrible. Y una epidemia que tenemos también, que es una epidemia silenciosa en estos días, ¿cuál es? La tenemos en nuestro siglo, o sea, empezó el siglo pasado, pero todavía continúa y va a continuar, lleva también muchos muertos. ¿La que estamos viviendo ahora o no? Bueno, esto es la del COVID, pero la otra empezó el siglo pasado. ¿Cuál, la brasilera? Chicos, el HIV-Sida es algo que está presente. El SIDA ha matado muchas personas. Y no es algo que se terminó. ¿Hay cura para el SIDA, el HIV? No, solo tratamiento. Solo tratamiento, ¿verdad? No, hay tratamiento. Solo tratamiento. Entonces, es una de las enfermedades que si nos contagiamos, bueno, la vamos a tener que cargar toda la vida. Ya vamos a ir viendo, no sé si el otro año estarán conmigo, pero todas estas enfermedades así, de transmisión sexual principalmente, bueno, hacen mucho daño también a la humanidad. Y en el siglo pasado, o sea, esto más o menos fue desde los 80 en adelante, bueno, ha tenido muchas muertes. Y también se empezó a tratar con mucho miedo y los primeros casos estaban también todos cubiertos porque no se sabía cómo se contagiaba, cómo era esta enfermedad. Así que si ustedes leen un poquito y hacen un poquito de historia, van a encontrar que hay cosas que están presentes, solo que como ahora la hemos controlado un poquito con la medicación, pero que se van a arrastrar siempre. Bueno, decíamos que la demografía era este estudio estadístico, ¿ya? De una colectividad humana que la hacemos en un momento determinado o vemos su evolución. La demografía en sí tiene su fundamento en las matemáticas y en las estadísticas y en todas las observaciones empíricas que nosotros hagamos. ¿Se acuerdan que cuando decíamos estudio epidemiológico, también veíamos que hay muchas cosas que vamos a observar y a veces lo que nosotros decimos es solo empírico, ¿no? Empírico quiere decir que no tiene un fundamento científico, pero así comienza, porque después yo me pongo a estudiarlo y uso un método científico que lleva ciertas etapas y voy constatando que estas posibles hipótesis que hice, solo por mi observación después las puedo concretar y verificar con este método científico que utilizo.
y después ya la puedo constatar o la puedo refutar, que es lo que un poco hacen los estudios. Bueno, la demografía en sí estudia el grandes grupos de personas, y acá nos da una imagen un poco de lo que es este movimiento migratorio, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos la migración que la hacemos en forma aérea, la hacemos por tierra, nos movemos de un lugar a otro, la hacemos a través del mar, etc. A ver, ¿cuántos conocen qué movimientos migratorios importantes hay en este siglo y que son de verdad una preocupación para la humanidad entera en sí? A ver, ¿cuántos sabemos de esto? ¿Aló? ¿Están por ahí? ¿Ah? Los que están sin cámara, no sé si todavía están durmiendo. Profe, ¿cuál fue la pregunta? No alcancé a escuchar. Yo les preguntaba qué movimientos migratorios se está viviendo hoy y que son una problemática grave para la humanidad en este momento. Porque estamos en pandemia, pero también por todo lo que conlleva un desplazamiento así grande de personas. Y puede ser, profe, el problema que está sufriendo hoy por hoy Afganistán. Uno, muy bien. ¿Qué otro? Cuba. Cuba, sí. Un poco. Y en Venezuela Bueno, también, profe. Venezuela. Y si vamos un poquito más arriba, ¿quiénes están emigrando y que no? ¿Cómo, Andrea? Colombia. Colombia, sí, también. el otro día veía un informe de Estados Unidos, de Texas, que decía que había un problema con los haitianos. Haitianos, ellos están emigrando porque primero el problema político. Primero tuvieron un terremoto en el 2010 que todavía no terminaban de levantarse y hubo otro, ¿no? Y destruyó lo poco que quedaba. Bueno, ahí tenemos un país. Venezuela sabemos que ya vienen de años. También hay este movimiento migratorio, chicos, desde Centroamérica hacia arriba. Guatemala, El Salvador. Acuérdense que estos, no solo hay haitianos ¿cómo se llama? En la frontera de Estados Unidos, sino que están también todos estos otros pueblos que están emigrando. Acuérdense que salen en caravanas desde Guatemala, desde El Salvador, y van subiendo para poder ir buscando mejores posibilidades. Desde siempre hemos tenido esta migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Grandes migraciones las hemos tenido también desde acá hacia otros lados. El otro día, por ejemplo, mostraban en el aeropuerto cómo muchos argentinos se están yendo a buscar nuevas posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos un futuro un poco incierto, pero acá se está moviendo gente que puede, que tiene. En cambio, en estas caravanas son de verdad gente con lo mínimo indispensable. Otros movimientos migratorios que tenemos también grandes desde el África hacia Europa. Chicos, tienen que ver un poquito de noticias, ¿no? Por ejemplo, los que vienen desde Marruecos y van hacia España, los que van hacia Francia, en el Canal de la Mancha se están disputando entre Inglaterra y los franceses, ¿quién los recibe? En la parte del Adriático tenemos los que vienen de África y van hacia Italia, que muchas veces interceptan los botes, o sea, y esto es una crisis grande. Acá, sin ir muy lejos, tenemos Chile en el norte, que está recibiendo una gran afluencia de personas que vienen de Haití, de Venezuela, de Colombia, los bolivianos, peruanos que están tratando de entrar a Chile y que hay también, porque Chile no es un país rico y en el norte son muy precarias las ciudades que hay, o sea, son pueblitos pequeños y no logran poder dar acogida a estos grupos de personas, o sea, más de 20.000 habían el otro día en la frontera, o sea, y sobre todo entran por pasos ilegales. Y esto quiere decir que van a ser tratados seguramente no bien,
pero van a caer en manos de estas mafias, que a veces son de los mismos de su país o del país que los recibe, y que van a aprovechar de ellos, porque como no tienen papeles, van a hacerlos trabajar en negro, etcétera, etcétera. Se dan cuenta cómo todo esto lleva a muchos otros problemas. O sea, no es solo que yo me voy a otro lugar. Cuando me voy a otro lugar con un poco de recursos, llevo mis papeles al día, es distinto, ¿no? También sí va a ser difícil adaptarme y todo lo demás, pero cuando entro en estas situaciones son muchos los riesgos que voy a correr, porque puedo caer en manos de estos grupos que aprovechan, ¿no? No sé, los ponen esclavos en el trabajo, esclavos sexuales, etc. Así que piensen todo lo que esto lleva en sí, más el tiempo de pandemia que estamos viviendo. Bueno, como decíamos, todo esto estudia la demografía, cómo son los movimientos, la estructura que tienen los pueblos, cómo se distribuyen, ¿ya? Cómo estamos distribuidos, por ejemplo, en Argentina. ¿Dónde están las grandes concentraciones de personas? ¿En qué provincias se concentra la mayoría de la población? En Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos tanto territorio y muy poca población. Tenemos una cabeza muy grande, pero después los pies y todo lo demás es muy pequeño. Bueno, en la demografía tenemos algunas personas que hicieron historia y que fueron los que un poco fundaron esto, ¿no? Tenemos Ibe Haldun, que es un historiador, sociólogo, demógrafo y humanista. Lo consideran padre de la demografía. Después tenemos en inglés John Graham, también considerado el primer demógrafo, ¿no? Además de ser fundador de la bioestadística, y que impulsó también la epidemiología. Thomas Robert Malthus, considerado también padre de la demografía moderna, ¿no? Así que miren, del 1700, bueno, y él fue diciendo cómo advertía ya en ese tiempo cómo la población humana iba a ir aumentando, y después íbamos a ser muchos y no vamos a tener la capacidad de producir alimentos, y vamos a tener un crecimiento excesivo, vamos a tener guerra, vamos a tener hambre, vamos a tener enfermedad, etc. Esta era un poco su visión. Acá tenemos los tipos de demografía. Ya tenemos esta estática, ¿no? Que estudia las poblaciones en este momento, en un momento determinado, nos estamos viendo, ¿no? Estudia su dimensión, cómo es, cuánto número, el territorio donde está puesto, y cómo es la estructura, ¿ya? Cómo son sus personas, cómo son sus habitantes. Entonces, esta demografía estática nos permite el conocimiento de la población en un momento determinado. O sea, en este tiempo la estudio y veo cuáles son sus características, las voy a valorar cuantitativamente, por ejemplo, por estructura de edad, por sexo, por nivel cultural, cómo es su economía y lugar de residencia. Perdón. Aquí un poco analizo cómo es esta estructura, o sea, cómo está formada esta población. Voy a ver si es una población joven, una población vieja, o si hay predominantemente mujeres o varones, cuál es su nivel de educación, ¿no? Cómo funciona su economía. Esto todo es muy importante para saber cómo es. Acá tenemos la demografía dinámica, que se refiere a los estudios que van en evolución en el tiempo. Esto es lo que condiciona buscar qué tipo de evolución presenta esa población. O sea, qué mecanismos se intervienen en ella, ¿no? Para su evolución y ver cómo ha ido evolucionando los nacimientos, las inmigraciones. Entonces, nacimiento e inmigraciones. Y estos son los que entran. Y la salida son los fallecimientos y la emigración, ¿no? Inmigración es cuando llega gente a un lugar, y emigración cuando yo me voy de un lugar a otro.
Entonces, la entrada va a ser con los nacimientos, o sea, nacen más personas y las personas que llegan de afuera. Y la salida, bueno, con el fallecimiento, que sabemos que es algo que sucede en nuestra vida, y si no, cómo la gente se va a mover hacia otros lugares porque no encuentra lo que busca o no hay suficientes recursos. La transición demográfica, ¿no? Esto es algo que sucede en una población. Por ejemplo, desde el periodo preindustrial, donde teníamos muchas muertes, ya muchos nacimientos, pero también muchas muertes, ¿no? Y a otro industrial en que fue aumentando mucho la población, y después tenemos este postindustrial con tasas más bajas de mortalidad y de natalidad. Esto lo vamos a ir entendiendo cuando veamos algunas de las pirámides demográficas que se nos presentan. Bueno, el crecimiento desde la población, acá tenemos un gráfico que también lo tienen en el apunte, nos dice, miren, desde el año 10.000 antes de Cristo, miren cómo fue aumentando la población. O sea, era muy baja y de repente se dispara, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vino toda una evolución, chicos. La revolución industrial y que la gente viviera mejor, tuviera más recursos, se descubrieran los medicamentos, hizo que vivamos más, ¿ya? Esto también hace que la vida, la calidad de vida sea mejor. Entonces, la transición demográfica como proceso disminuye el efecto de los 4 riesgos demográficos: la alta mortalidad, la elevada fecundidad, el acelerado crecimiento demográfico y la estructura etérea, joven, ¿ya? Entonces, a mejor condición de vida también bajan la muerte, pero también bajan los nacimientos. La transición tiene diferentes etapas y se caracteriza por estas diferentes etapas, que es una transición incipiente, la transición moderada, la plena transición y la transición avanzada. Esto también se va a caracterizar con alta natalidad y mortalidad y un crecimiento del orden del 2,5, o sea, voy a tener un crecimiento bastante de la población. La transición moderada, alta natalidad, pero ya la mortalidad es más baja. Y así, la plena transición con natalidad moderada y mortalidad moderada. Y acá, cuando ya estamos en una transición avanzada, con natalidad y mortalidad moderada o baja, ¿ya? Y el crecimiento así, demográfico natural es bajo, en orden al 1%. Estas fases de la teoría de transición tenemos antiguo régimen demográfico, comienzo de la transición, final de la transición, régimen demográfico moderno y una fase de crecimiento cero. Esto un poco lo podemos entender acá, tienen todas las fases y miren cómo la tasa de mortalidad aquí es muy alta y lo mismo de natalidad. Y esta se mantiene casi en las 3 primeras fases. Ya en la fase cuarta y quinta cambia, o sea, ya no mueren tantas personas, pero tampoco nacen tantas personas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un cuadrito que nos explica primera transición demográfica, segunda transición demográfica. Hace como una comparación, ¿no? En la primera hay un matrimonio temprano, poca cohabitación, poco divorcio, altos niveles de segundas nupcias, el control de la fecundidad a edades adultas, o sea, los jóvenes no se controlaban, hay una deficiente contraconcepción, o sea, no se cuidaban para controlar la natalidad, declive de ilegitimidad, pocas familias sin descendencia. Acá ya el matrimonio son más grandes, aumenta la cohabitación, aumentan los divorcios, hay bajos niveles de segundas nupcias, una fecundidad que es pospuesta, o sea, ya hay control, hay una eficiente contraconcepción, incremento de la fecundidad extramarital, ¿no? Hay más familias, pero sin hijos.
Cuando hablamos de la población y queremos hacer un estudio, sacamos una muestra de esta población. Y esta muestra, o sea, la muestra que es un subgrupo de esta población, es lo que nosotros usamos para estudiar. Generalmente no podemos estudiar a todos, entonces sacamos una muestra representativa de esa población. Y para eso vamos a poner ciertas condiciones. Dentro también de los estudios vamos a encontrar siempre que vamos a tener un error sistemático o sesgo que se le llama, ¿no? Que esto siempre se va a encontrar en los estudios. Y tenemos que tener presente que esto ocurre, ¿ya? Que puede ser originado por un defecto del instrumento que medimos, por una particularidad del operador o del proceso que usamos para medir o observar. Porque no siempre, por ejemplo, hay observación, observamos de un modo diferente, aun si tenemos líneas, pero siempre hay una diferencia entre uno y otro. Bueno, el sesgo, ¿no? Que es este error sistemático, que es un proceso que en cualquier etapa, ¿no? De una inferencia tiende a producir resultados que se van a desviar de lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, podemos tener un sesgo de selección, un sesgo de medición y un sesgo de confusión, que esos son más o menos los que se pueden encontrar. También hay un error que es aleatorio, ¿no? Que son variaciones que a veces cuando hacemos al azar, ¿no? Podemos también encontrar. Bien, acá por ejemplo tenemos muestras que son al azar. Un hospital tiene este grupo de muestras y acá si ustedes ven, la mayoría son varones. Si acá el hospital 2 tiene un número muy reducido y, por ejemplo, hay más varones que mujeres, acá en el hospital 4 tenemos más mujeres, la muestra es más o menos parecida a esta que tiene el hospital 3. O sea, esto es cuando se toman muestras al azar. En cambio, cuando es fijas, voy a tener la misma cantidad y muy parecida, solo que de distintos lados. Bien. La superpoblación es lo que dicen que estamos viviendo, ¿ya? Que es un fenómeno cuando tenemos una densidad de población que va a provocar que el entorno se dañe. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos sobrepoblación en este momento? Ahora, con todas las muertes que hubieron, creo que no. ¿No? ¿Las demás qué piensan? Pensemos a nivel global. Miren, Yo creo que, ¿Cómo? yo creo que sí, nos está costando cada vez más satisfacer la necesidad de Ahí está la clave. la población mundial. Cuesta más satisfacer. Miren, vamos a compartir un poco lo que nos dice la definición y nos dice que provoca un empeoramiento del entorno y hay disminución de la calidad de vida. Y esto está pasando, ¿no? Como nos decía el compañero Agustín, que hay más dificultad para satisfacer las necesidades de todo. A lo mejor no porque falte, sino porque está más repartido, pero ¿cómo está, por ejemplo, el entorno nuestro? ¿Está en buenas condiciones o está en malas condiciones? A nivel global. A nivel global, sí. No, malas Malas condiciones. condiciones. Y con esto de la pandemia quedaron en evidencia muchísimas cosas. Bueno, pero también tenemos un entorno muy dañado. ¿Qué es lo que está pasando con el clima, chicos? O sea, hemos ido modificando todo esto, y esto es acción directa del ser humano. Entonces, lo que se produce es por nuestra acción, o sea, a lo mejor por estar muy mal repartido, ¿no? Muy mal distribuido, estamos teniendo todas estas problemáticas, porque mientras más pobres hayan,
¿ah? Y muchos no pueden acceder a los servicios mínimos, ¿no? El problema va a ser para todos. O sea, si yo estoy bien, que los demás no me importa, no debemos pensar así, porque también que el otro esté mal daña a que nosotros podamos disfrutar bien. ¿Por qué? Supongamos, nosotros tenemos para comer, tenemos a lo mejor para ir cuidando el ambiente y todo lo demás, pero una persona que no tiene ni lo mínimo, no le vamos a pedir que no contamine, porque a lo mejor lo que le sale más barato y puede comprar es el alimento que más hace daño y los envases que más contaminan, etc. No sé si doy la idea. Entonces, es difícil que se cuiden, es difícil que cuiden el entorno y seguimos dañando. Seguimos dañando. Chicos, nos vamos a desconectar antes que se nos corte así abruptamente y nos volvemos a conectar.